Problema número 1. Este problema dice de la siguiente forma. Dice que la compañía Salas y Rodríguez es una sociedad que tiene un capital de 2.000 millones de pesos. Y esta cantidad, Sala, le pertenece 1.100 millones de pesos. ¿Qué porcentaje de la sociedad le pertenecen a Rodríguez? Eso es lo que se está preguntando. Para ello, tenemos la selección de los siguientes datos, que serían estos que están acá. Sería la cantidad en pesos que corresponde al 100% de la sociedad, que son los 2.000 millones de pesos. La cantidad correspondiente a Salas, que son 1.100 millones de pesos. Y en el problema se está preguntando lo siguiente. Se pregunta, ¿qué porcentaje, se pregunta por el porcentaje de la sociedad, le pertenecen a Rodríguez? Nosotros sabemos el 100% y sabemos la cantidad de Salas. Entonces, lo ideal sería saber cuál es la cantidad de Rodríguez para establecer un tanto por ciento. El análisis sería de la siguiente forma. Dice, se necesita saber el porcentaje de la sociedad que le pertenece a Rodríguez, lo cual no lo tenemos. Tenemos la cantidad correspondiente a Sala y tenemos el 100%. Por lo tanto, debemos identificar la cantidad correspondiente al 100%. Sí, ya la tenemos, es esa. Esta de acá es la cantidad al 100%. Y la cantidad correspondiente al X%, es decir, la cantidad correspondiente a Rodríguez, que es lo que se está preguntando. Esta cantidad no la tenemos. Con estos datos podemos aplicar regla de 3 simple para encontrar la solución. Entonces, en primera instancia, vamos a encontrar la cantidad correspondiente a Rodríguez en pesos, que sería simplemente la diferencia entre estos dos valores. Sacamos la diferencia entre el total de la sociedad y la cantidad correspondiente a Salas, podemos obtener la cantidad correspondiente a Rodríguez, que sería el X%. Entonces, para saber la cantidad correspondiente a Rodríguez, como se muestra acá, cantidad de Rodríguez es la cantidad total, toda la sociedad, menos la cantidad de Salas. Entonces, esto se resuelve así. Lo que es la cantidad total, es decir, la sociedad completa, esto sería lo de acá. Y esa cantidad nosotros la podemos valorizar justo en ese sector. Ahí se reemplaza. Por otro lado, también tenemos la cantidad correspondiente a Salas. A Salas le corresponde esa cantidad. Entonces, esa cantidad la reemplazamos donde dice cantidad correspondiente a Salas. A continuación, simplificamos los paréntesis, que serían ese paréntesis de ahí y el de acá, y realizamos la resta correspondiente, la cual se mide en pesos. De esta forma hemos copiado estas dos cantidades, las cuales las restaremos acá. Y eso nos dará 900 millones, que es la cantidad correspondiente a Rodríguez. Por lo tanto, esta cantidad que está acá, la anotamos acá abajito. Ahora, a continuación. Ahora, que tenemos la cantidad correspondiente a Rodríguez, que es el X%, que es lo que se está preguntando acá, la incógnita, ¿no es cierto? Y tenemos el 100%, que sería esta cantidad de acá. Esto nos permite calcular el porcentaje de la sociedad que le corresponde a Rodríguez aplicando una regla de 3 simple. En la tabla que tenemos para completar acá tenemos dos cosas. En este lado van los porcentajes y en este lado van los pesos. Entonces, como se dijo anteriormente, esta cantidad corresponde al 100%, se anota una al frente de la otra, y esta otra cantidad vale X%, una al frente de la otra también. Aquí tenemos la cantidad correspondiente
al 100%, el 100% corresponde a esa cantidad que está acá en este sector. Entonces acá vamos a decir, el X%, que es la incógnita, corresponde a los 900 millones, que es la cantidad de Rodríguez. Y X es el porcentaje correspondiente a Rodríguez, que es la pregunta de este problema. Veamos el encabezado para verificar todo esto. entonces como se puede ver en el encabezado, dice, ¿qué porcentaje de la sociedad pertenece a Rodríguez? Sabemos el dinero que pertenece, por lo tanto, X% es la incógnita. Y como vieron la tabla, dice también que los 2.000 millones de pesos es el total de la sociedad entre Salas y Rodríguez. Entonces, de acuerdo al encabezado, la incógnita es porcentaje de la sociedad que pertenece a Rodríguez, y eso sería lo que estamos buscando. Entonces, para aplicar la regla de 3 simple, es bastante sencillo, se multiplica cruzado. Entonces sería, primero lo vamos a hacer el que no pasa por la X. Se das cuenta, 100 por 900.000 no estaría pasando por la X, entonces se anota en la parte superior. Se anotaría justo acá arriba. Entonces en la parte superior, es decir, en el numerador, se anota 100 por 900 millones. Y en el denominador iría quien pasa por la X. Entonces el que pasa por la X es el 2.000 millones. Entonces ese 2.000 millones tendría que ser anotado acá en el denominador. Bueno, acá podemos cancelar algunos ceros y sería de la siguiente forma. Entonces sería de la siguiente forma, como están viendo ustedes. Serían acá estos 6, 7, 8 ceros con esos 8 ceros. Y acá un 0 de este 100 con un 0 de acá. Entonces, si se dan cuenta que haría el 10 está libre, ese 10 está libre, quedaría el 9 y quedaría el 2. Entonces, eso es lo que copiaremos en la parte inferior. Acá podemos realizar algo similar, porque el 10 lo podemos escribir como 2 por algo. Tengo que preguntarme, ¿el 10 se puede escribir como 2 por algo? Sí, 2 por 5. ¿Y por qué necesito escribirlo como 2 por 5? Para eliminar este 2 que está en el denominador. Y así simplemente eliminar 2 con 2 quedaría 5 por 9, que eso es bastante simple de multiplicar. Entonces acá el 10 lo escribimos de la forma indicada anteriormente, que es, como hemos dicho, 2 por 5, como se aprecia acá, 2 por 5. Y así podemos eliminar el 2 con el 2, quedando libremente el 5 por el 9. Y 5 por 9 es 45. Recordemos que todo esto está en forma porcentual. Y así llegamos a la solución, que sería que X es el 45%. De esa forma hemos terminado este primer problemita. Problema número 2 dice de la siguiente forma. Dice que en un laboratorio de computación hay 100 equipos entre computadores e impresoras. Sabemos que el 99% son computadores. ¿Cuántos computadores debo retirar, es decir, sacar, dentro del laboratorio para que los computadores, dice que representen el 98%, es decir, dejen de ser el 99% y pasen a ser un 98%? Entonces, los datos que tenemos son los siguientes. La cantidad total de equipos entre computadores e impresoras son 100 y corresponde al 100%. La cantidad de computadores no se sabe, pero se sabe que son el 99%. Esto sería inicialmente. Entonces, nuestro análisis sería el siguiente. Dice de esta forma. Dice, se debe saber cuántas impresoras se tienen. Como la impresora siempre será la misma, sí, van a ser la misma cantidad. La cantidad que varía es la cantidad de computadores. Con el número de impresoras y el porcentaje correspondiente a dicho número,
podemos ver cuál fue la variación de computadoras, es decir, cuántas computadoras disminuyeron. Entonces, lo primero que vamos a realizar es tener presente qué es lo que se pregunta. Se debe calcular el número de computadores que deben ser retirados para que el 98% sean computadores. Por lo tanto, acá podemos establecer lo siguiente, que acá vamos a tener el porcentaje y acá la cantidad correspondiente a dicho porcentaje. De hecho, el 100% corresponde a 100 artículos entre computadores y entre impresoras. Si quisiéramos saber el número de computadores, entendiendo que al existir 100 artículos, el 99% es computadores, podemos establecer que el 99% son equivalente a X cantidad de computadores. Multiplicando cruzado, esto va a quedar así, que al multiplicar cruzado, nosotros vamos a multiplicar 99 por 100 y eso lo anotamos en el numerador, es decir, arriba. Y en el denominador anotaríamos lo que es el 100 también. ¿Por qué el 100? Porque resulta que el 100% estaría pasando por la X, entonces se anota en el denominador, es decir, abajo. De esta forma, tenemos lo que es el 100 y el 100, lo podemos cancelar. Y como lo están apreciando, quedaría solamente lo que es el 99. Entonces el 99 estaría libre. Y de esta forma, podemos decir que hay 99 computadores. Por lo tanto, también podemos afirmar que si son 100 artículos y 99 son computadores, esto quiere decir que la impresora es solamente una. Como se dijo anteriormente que la impresora permanece constante, es decir, siempre va a ser una, sabemos ahora que tenemos una impresora correspondiente al 2%. ¿Por qué correspondiente a lo que es el 2%? Por lo siguiente, porque al leer el encabezado dice que hay que sacar unos computadores para que los computadores sean el 98%. Entonces, para enterar el 100%, nos faltaría un 2%, que sería porcentaje correspondiente a impresoras, que es una impresora. Sabíamos que la cantidad de computadores era 99, pero ahora hemos sacado y ha quedado con un 98%. Por lo tanto, las impresoras serían el 2% y es una sola impresora. De esta forma, lo que vamos a calcular ahora, cuántos computadores existen, ¿cierto? Cuando los computadores representan el 98%, cuando tenemos una impresora que representa el 2%. Entonces aquí estaría lo que es la incógnita, que dice calcular el número de computadores que se han retirado para que los computadores sean el 98%, que es esa condición. Entonces acá tendríamos lo siguiente, que el 98% corresponde a X, que sería la cantidad de computadores. Y sabemos que el 2% corresponde a una impresora. Y como se ve acá, el 2% corresponde a una impresora, como se ha dicho anteriormente. Entonces ahora multiplicamos de forma cruzada para encontrar lo que es el valor de X aplicando regla de 3, sí, de forma directa. Entonces X al producto que se anota en el numerador de 98 por 1. Eso va en el numerador como lo vimos recién, es decir, ahí arribita. Y en el denominador, es decir, acá abajo, es quien pasa por la X. O sea, multiplicar cruzado, el 2 pasa por la X, por lo tanto, el número 2 se anota acá abajo. La idea acá es poder simplificar el 98 con el 2. Entonces, ¿qué pasa si el 98 lo divido en 2? Obtengo el valor correspondiente de X. ¿Por qué? Porque este 1 no es necesario considerarlo. Y obtenemos 49 computadores, pero esta no es la solución. Porque, ¿qué es lo que se pide? Bueno, acá está. Se pide saber cuántos se retiraron. Eran 99 y han quedado 49. Entonces, se han retirado 50 computadores. Esa sería la respuesta. Y acá la hemos anotado que se retiraron 50 computadores. Pasemos al siguiente. Problema número 3 dice así. Un computador costaba
inicialmente 285.000 pesos, le ofrece una rebaja de un 20% y luego en un remate final le ofrece otra rebaja, ¿cierto? La rebaja del precio original lo vuelven a rebajar, pero ahora un 10%. ¿Cuál es el precio final a pagar? Y la B dice con qué porcentaje de rebaja respecto al precio inicial quedó finalmente el computador. Es decir, después que se le efectuó la rebaja del 20% y del 10%, ¿cuál es la rebaja total efectuada al computador? Eso es lo que se está preguntando en el inciso B. Como es porcentaje de un porcentaje, tendríamos lo que es la parte total, que eso es lo que se está preguntando. Tendríamos la cantidad inicial, que son los 285.000 pesos, el primer porcentaje y el segundo porcentaje. Bueno, recordemos que se descuenta un 20%, por lo tanto, le aplicamos el 80%, después se descuenta un 10%, por lo tanto, aplicamos el 90%. De acá deducimos el siguiente análisis. Se debe aplicar la siguiente fórmula. Parte total es igual a sobre 100, correspondiente al A%, B sobre 100, correspondiente al B%, por N, que es la cantidad que se posee inicialmente, que son los 285.000 pesos. Para continuar con la resolución, basta con reemplazar acá los valores correspondientes. Es decir, acá tenemos el valor de n, que sería esa cantidad. Ese número se reemplaza donde está la simbología correspondiente, es decir, en ese lugar. De la misma forma, el valor de A, que es 80, se reemplaza donde esté la simbología correspondiente a la letra A. Y también replicamos lo mismo con el 90%, y este se reemplaza donde esté la letra B, en ese lugar. Ahora podemos simplificar los paréntesis, quedando 80 sobre 100, 90 sobre 100 y 285.000. Cada una de estas fracciones, que serían 80 sobre 100, esa, 90 sobre 100, como hemos visto anteriormente, se pueden llevar a una forma decimal. O la otra forma sería simplificar algunas cosas, como por ejemplo arriba tengo 1, 2, 3, 4, 5 ceros y abajo tengo 4. Podría eliminar, no sé, pues estos 4 de abajo con unos 5 de arriba y después multiplicar lo que quiera, que también podría ser así. Tal vez así. Entonces, como se ve acá, hemos cancelado esos 2 ceros de acá con estos 2 ceros de acá. Ese 0 de ahí con ese 0 de ahí. Y ese 0 de acá con ese 0 de acá. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado libre? Ha quedado libre solamente el 80, el 9 y el 285. Entonces podemos reescribir lo mismo, pero solamente colocando el 80 por el 9 por el 285. Y cuando multipliquemos el 80 por el 9 por el 285, que podemos realizarlo acá en la calculadora, sería 80 por 9 por 2, 8, perdón, ahí sí, 85. Y nos da 205.200. Entonces anotamos el resultado que nos dio. Y tendríamos la solución correspondiente, que sería esa cantidad. Ahora, ¿cuál fue el porcentaje de variación? ¿Cuánto varió esto? Lo podemos ver de la siguiente forma, que es la otra pregunta. Si vemos la otra pregunta, dice, ¿qué porcentaje de rebaja respecto al precio inicial quedó finalmente el computador? Entonces, este computador, si yo multiplico los porcentajes, estoy hablando de esta parte de acá, de esa parte de ahí. Si yo multiplico 80 sobre 100 por 90 sobre 100, que sería una vez aplicados los descuentos, nos daría el siguiente resultado. Veamos esto en una calculadora. Sería en la calculadora
fracción sería 80 sobre 100, que es lo mismo que 0,8. Y esto lo multiplico yo por 90 sobre 100. 90 sobre 100, que es lo mismo que 0,9. Daría un 0,72. Quiere decir que estoy cancelando yo acá un 72%. Entonces, si le resto 1, va a quedar negativo lógicamente, quedaría un 28%. Quiere decir que la rebaja es de un 28%. Pero esto lo voy a ver por regla de 3 con los resultados obtenidos, en este caso en el inciso A, y con el resultado que se ha dado inicialmente, que sería este de acá. Bueno, acá dice datos para calcular el porcentaje de rebaja. Tenemos la cantidad que era inicialmente cuando no se aplicaba ninguna rebaja, que era 285.000, eso es el 100%. Y después lo que se paga una vez realizada la rebaja. Se paga 205.200 pesos y acá el porcentaje no lo sabemos. La incógnita se pide el porcentaje de rebaja. Eso es lo que se está solicitando, cuánto ha sido el porcentaje de rebaja. Entonces, inicialmente vamos a colocar los primeros datos que tenemos acá, que serían estos de acá, estos. Eso se coloca acá en nuestra primera fila. Acá se colocaría el porcentaje, que es el 100%, y acá la cantidad de pesos, que son los 285.000 pesos. En la siguiente fila colocaríamos el porcentaje, que sería X, no se conoce el valor de acá, pero sí se conoce los 205.200 pesos. Entonces acá nosotros vamos a colocar estos datos en la segunda fila, que sería ahí en ese lugar. Entonces, para encontrar lo que es el valor de X, acá, multiplicamos de forma cruzada, sería el 100 por el 205.200, se anota en el numerador. Y en el denominador estaría quien pasa por la X. Recuerda que esto es cruzado, entonces quien pasa por la X es esa cantidad, que son los 285.000 pesos, que es el valor que tenía inicialmente. Una vez que tengamos eso, podemos simplificar, eliminar algunos ceros, por ejemplo, esos 2 con esos 2 o S con S, y resolver. O la forma más sencilla es ingresar todo esto en una calculadora. Da el resultado inmediatamente. Entonces acá sería la fracción, sería el 100. Eso lo multiplicamos por el 205.200. Bajamos y colocamos 285.000 pesos. Presionamos el igual y obtenemos 72. Entonces quiere decir que este es el valor que yo estoy cancelando, lo que estoy pagando por el computador una vez que se ejecutaron todos los descuentos habidos y por haber. Pero esta no es la solución. La solución o respuesta sería lo que falta para llegar al 100%, porque el 72% es lo que estoy pagando por el computador. El restante para enterar el 100% es el descuento, es decir, lo que ha cancelado la tienda por mi computador es el 28% y lo que he cancelado yo de mi billetera es el 72%. Entonces la respuesta sería un 28%. Y de esta forma obtenemos la solución correspondiente. Veamos ahora el problema número 4 y dice de esta forma: la velocidad de un móvil está dada por esta fórmula. Dice que el porcentaje que varía la velocidad, si me dice que la distancia va a aumentar un 30%, pero el tiempo, es decir, la variable t, esa es la de tiempo, va a disminuir un 30%. Es decir, la de arriba aumenta un 30%, la de abajo disminuye un 30%. Los datos serían los siguientes. Tenemos acá lo que es la distancia, que tiene inicialmente un 30%. Al aumentar ese porcentaje, queda en un 130%. Es decir, si aumenta un 30%, le aplicamos ese 30% al 100%, obtenemos 130%.
El encabezado dice que el tiempo disminuye un 30%, entonces sería un menos 30%. Entonces, si a ese menos 30% se lo agregamos al 100%, quedaría con un 70%. Esto quiere decir que la distancia sería el 100% más el 30%. Y que el tiempo, al valor original del tiempo, debo descontarle el 30%. Es decir, debo trabajar solamente con el 70%. ¿Qué es lo que se pregunta? Calcular la variación porcentual de la velocidad. Análisis. Para saber cuánto aumenta o disminuye la velocidad, debemos saber cuál es la fórmula de velocidad, que sería esta de acá. Vamos a remarcar la fórmula, que es esta. Entonces, en ella, la distancia debemos aplicarle el 130% en forma decimal. Y al tiempo debemos aplicarle el 70%, pero en forma decimal. Es decir, el 130% en forma decimal sería 1.3 y el 70% sería 0.7. Porque recordemos algo. Recordemos que en la fórmula dice que es el porcentaje dividido en 100. Entonces, si yo tengo el 130 dividido en 100, al realizar esto queda en 1.3. Entonces, 1.3 es equivalente al 130%. Lo mismo acá con el 70. El 70 dividido en 100 va a ser 0.7, que es equivalente a decir el 70%. Es otra forma de escribir lo mismo. De esta forma, a la distancia agregamos lo que es el 1.3, equivalente al 130%, y de la misma forma al tiempo agregamos el 0.7, equivalente al 70%. Entonces lo que vamos a realizar acá es separar esto en dos fracciones. Es decir, toda esta parte donde están los números, que sería esa parte, ahí. Toda esa parte la vamos a dejar en una fracción aparte a los otros elementos que componen esta fracción, que sería distancia sobre tiempo. Al separar esto queda así, queda 1.3 dividido en 0.7 por distancia sobre tiempo. Entonces, si dividimos esto, si resolvemos esto, nos da un valor decimal. Y si ese valor decimal es mayor que 1, quiere decir que aumenta, estaría sobre el 100%. Si es menor que 1, va a estar bajo el 100%. En este caso, 1 sería el 100%, escrito un porcentaje en forma decimal. Entonces acá, esta parte, todo esto, lo resolvemos. Decimos 1.3 dividido en 0.7 en una calculadora y obtenemos un valor numérico acá. Y en una calculadora nos da 1.86. Este 1.86 quiere decir que al llevarlo a porcentaje, es decir, a multiplicarlo por 100, sería 186%. Esto quiere decir que la velocidad aumentó un 86%. Bueno, acá tenemos escrita la respuesta, ¿cierto? Que el 1.86, lo que se había dicho, corresponde al 186%. Esto quiere decir que la velocidad aumentó un 86%. Bueno, ahora vamos a dejar planteados estos dos problemas en donde tenemos las respuestas en este sector que se encuentra acá y acá para ambos problemas. Recuerde que el signo negativo indica una disminución de forma porcentual. Pueden pausar el video porque yo ahora mostraré la retroalimentación correspondiente. La retroalimentación correspondiente al primero, que dice así, dice que en la primera semana del mes de mayo la benzina subió un 4% y en la segunda bajó un 4%. Dice que en la tercera se mantuvo estable. Entonces acá pide comparar los precios de la tercera semana y de la primera. Entonces acá tenemos algunas alternativas donde debemos comparar el precio en sí entre la tercera y la primera.
Entonces acá dice que son iguales, acá dice que la tercera semana es 1.6% más alto, en la tercera semana es 1.6% más bajo, es decir, hay una disminución. En la tercera es 0.16 más bajo, disminución, y en la tercera es 0.16% más alto. Entonces, ¿cómo sería esto? Tendríamos lo que son los datos. Hay un aumento de un 4%, serían 104. Después baja un 4, sería un 96%. Entonces, la incógnita se pide la variación porcentual desde la semana 1 a la 3. El análisis sería, se debe trabajar con esta fórmula de porcentajes sucesivos. Como la parte total y el n no se indican en ninguna parte, no se dan solamente los porcentajes. Con los porcentajes podemos determinar cuál fue la variación porcentual. Si da sobre 100 o si da bajo 100, o si da sobre 1 o si da bajo 1. Recuerde que el 1 es el 100% al escribirlo de una forma numérica, que sería una forma decimal. Valorizamos la información en la fórmula, 104 y acá 96. Y lo otro que podemos apreciar es que al resolver cada una de las fracciones, es decir, esa y al resolver esta otra, se obtiene el 1.04. Es decir, escribimos el porcentaje en forma decimal y acá 0.96. Es decir, escribimos el porcentaje en forma decimal. Si nosotros multiplicamos estos decimales, obtenemos el valor que está acá abajo. Bueno, este valor que está acá abajo nos indica que sería un 99.84%. ¿No es cierto? Porque para pasar de una cantidad que está en decimal a una cantidad en forma porcentual, se multiplica por 100. Bueno, como comentario, que sería la respuesta, he colocado comentario, podemos afirmar que la variación porcentual fue de un menos 0.16%, lo cual corresponde a la alternativa D, ¿no es cierto? Un 0.16% más bajo. Entonces, la alternativa D, esta sería la correcta en esta oportunidad. Y el otro problema dice que la ley de Newton, es decir, la segunda ley de Newton, dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Acá está. ¿Qué tanto por ciento varía la fuerza? Me piden cuánto fue el porcentaje de variación de la fuerza cuando la masa disminuye un 50% y la aceleración aumenta un 20%. Es decir, esta masa acá disminuye un 50%, por ese motivo acá ha quedado 50%, mientras que la aceleración aumenta un 20%. Por eso que acá tenemos un 120%. Bueno, la incógnita es la variación porcentual de la fuerza. Análisis: para calcular la variación porcentual de la fuerza, debemos emplear la fórmula de Newton, como dice ahí, que es de la segunda ley de Newton, que sería esta que está acá, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, acá nosotros podemos establecer lo siguiente. Podemos establecer que al aplicar esa fórmula, podemos colocar acá que hay una disminución de un 50% de la masa, por lo tanto la masa se multiplica por 0.5. Recordemos algo, que siempre uno cuando calcula el porcentaje de una cantidad, por lo menos lo que hago yo, multiplico la cantidad por la forma decimal del porcentaje o del tanto por ciento. Entonces, si quiero saber cuál sería el 50% de la masa, multiplico la masa por 0.5. ¿Cómo quiero saber el 120% de la aceleración? Multiplico la aceleración por 1.2. ¿Qué sería el 120% escrito en forma decimal? Que es lo que está acá. Entonces, de esta forma, aplicando propiedad conmutativa, algo que tenemos acá, para ordenar los números,
queda 0.5 por 1.2 por la masa por la aceleración. Y si nosotros resolvemos ese valor de 0.5 por 1.2, vamos a bajar esto así, nos daría 0.6. Es decir, lo que hemos dicho es que al multiplicar esos dos números nos daría 0.6 por m por a. Entonces, la respuesta sería la siguiente. Como se puede apreciar, se obtiene el 0.6 y eso equivale al 60%. Por lo tanto, se puede afirmar que la fuerza disminuyó un 40% y esa es la respuesta. La fuerza disminuyó un 40%. Y de esa forma hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.